Hace tiempo, con el cierre de ramales y la gran pérdida de puestos laborales, los gremios ferroviarios buscaron contener a los trabajadores y comenzaron a realizar distintas actividades que los mantuvieran activos. Desde entonces, esta contención se da a través de la lucha por fortalecer los derechos y darle más herramientas al trabajador, como ocurre en el caso de la Unión Ferroviaria. Trabajaremos para aportar lo que a nosotros nos toca y lógicamente que nosotros basamos mucho en que nuestro aporte tiene que ser a través de la capacitación. En medio de estas acciones, la capacitación no se da solo en cuanto a la formación sindical y laboral, sino también con relación a la salud. La obra social lleva adelante una estrategia que se basa en la prevención, donde los agentes sanitarios cumplen un rol central, muchas veces para detectar a tiempo algún problema. Entonces encontramos apoyados en este concepto de familia ferroviaria, gente que está muy acostumbrada a conocer lo que le pasa a la persona que trabaja con él, que lo cuida como si fuera realmente familia de sangre. Esa ventaja nos permitió a nosotros darles información con términos médicos que llegue a la gente en lenguaje claramente no médico para permitirles tomar conciencia a veces de aquellas cosas que uno las hace casi culturalmente. Durante todo el año, los agentes sanitarios participan de manera voluntaria en las jornadas de capacitación, donde las temáticas se ajustan a las necesidades que se plantean entre los trabajadores, como por ejemplo, cuestiones vinculadas a una alimentación saludable, a la prevención de adicciones, a la realización de actividad física y a problemas oncológicos o cardiovasculares. En ese sentido, el desafío del gremio y la obra social para el próximo año es fortalecer el vínculo con más capacitación y además ampliar la cobertura, por lo que el proyecto es abrir centros de atención primaria en las distintas seccionales del país. Entendemos que la base en la atención primaria es aquello que nos puede resolver el 80% de los problemas de la gente en el ambulatorio. Entonces empezamos desarrollando un sistema de atención médica primaria y ahora lo que buscamos es que la gente empiece a encontrar ese médico en un centro de referencia que sea ferroviario, que les permita esa identidad que siempre tuvieron y ese orgullo por estar atendidos en un lugar que es ferroviario, como ellos dicen a las marchas, orgullosamente ferroviario. El despliegue de una buena estrategia sanitaria se vuelve así un factor fundamental en la defensa del empleo y en los derechos del trabajador. El mantenimiento de la salud del trabajador también redunda en beneficio en el trabajo, porque es una persona que se siente acompañada, que se siente apoyada, que entiende que sus compañeros están preocupados por que él alcance los logros que entienden que tiene que alcanzar. Entonces eso motiva al trabajador y también hay como una hermandad, una cofradía en el trabajo que a la gente le hace sentir mejor y cuando uno está mejor, trabaja mejor. Más aún en una Argentina que pone de nuevo la mirada en el desarrollo ferroviario. La generación de empleo, el impulso a las economías regionales y la interconexión del país son algunas de las metas que se perfilan ante la reactivación de esta actividad. Coordinado y articulado con los distintos transportes, que esto posibilite al engrandecimiento del país, al crecimiento de la Argentina y a poder tener un servicio público digno, como ya se está viendo esta inversión que está haciendo el Gobierno Nacional en materia ferroviaria. Nos preguntamos, ¿qué importancia tiene la reactivación ferroviaria para el país? ¿Cómo proyectan y acompañan la actividad los trabajadores? ¿Cuáles son los grandes desafíos? Todo esto y mucho más lo analizamos ahora en Trabajo Argentino. Ahí lo escuchábamos a Sergio Sacia, que está con nosotros hoy, hablar de la articulación del transporte. La Argentina está debatiendo el gran tema de cómo articular de manera organizada todos los transportes, el de camiones, el de ferrocarril, el aéreo y también el de fluvial, ¿no es cierto? Porque la Argentina tiene una posibilidad muy grande de acercar producciones regionales con bodegas, con vagones, con qué sé yo, para darle posibilidad a los pequeños agricultores a llegar a los puestos de consumo con transporte más o menos barato y seguro. Sacia, te escuchaba decir eso recién. Sí, totalmente. De hecho, el Gobierno Nacional hace unos meses ha creado el Instituto Argentino del Transporte, justamente basado en generar un proyecto para articular los distintos modos de transporte, en la cual nosotros como ferroviario decimos que
el ferrocarril tiene que volver a ser el eje central, la columna vertebral del transporte, como lo hizo y como lo fue cuando a partir de la nacionalización en 1948, que se produjo también la independencia económica, fue parte de la independencia económica de Perón en ese momento, ¿no? Sí, por supuesto. El ferrocarril. Esa libertad. Juancito. O sea, es que en los primeros días de diciembre del año 45, es decir, muy poquito después del 17 de octubre del 45, finalmente se hacía el lanzamiento oficial de la candidatura de Juan Domingo Perón como presidente. Era la sorpresa de diciembre. En unas elecciones que iban a ser en febrero del 46, las famosas elecciones, creo que del 23 de febrero. En cuanto se armó el Partido Laborista, porque fue una campaña que realmente fue muy, pero muy corta, se tardó lo que tardaban los trenes en llegar a los pueblos. El Partido Laborista, que era un sello de goma, hay que decirlo así, de un coronel que había sido reclamado por el pueblo el 17 de octubre, fue lanzado a decir, armen el Partido Laborista, presenten las boletas, tenemos que tener listas en febrero, muchachos ferroviarios, salgan a todo el país para tener un partido político que no existía en diciembre del 45 y que ganaba con el 52% en febrero del 46. Estamos volviendo a ver, me parece a mí, ferrocarriles en los noticieros, lanzamientos, la compra que ha hecho la Argentina a los chinos. Es un gran movilizador de la política, de la sociedad y de la actividad en general. Sí. No es solamente un movilizador de turistas o de cargas. ¿Cómo está viviendo el gremio ese gran cambio que le da a la sociedad en su conjunto la generación de esta nueva promoción, si se quiere, de los ferrocarriles en la Argentina? No, la verdad que acompañando lógicamente con mucho beneplácito esto, no podemos, en la línea de lo que vos decías, muchos de los pueblos se hicieron a la vera de la vía. Por eso hay algunos se preguntan ahora, ¿cómo? La vía pasa por el medio del pueblo. No, el pueblo se hizo a la vera de la vía. Bueno, lógicamente esta batalla cultural que hoy se está ganando y que se perdió en la década del 90 principalmente, comenzó a perder en el 55 con el Plan Larkin. Hoy se está ganando esta batalla cultural de que vuelva el tren a ser el eje articulador del transporte, con esta política que hace 2 años aproximadamente inició el gobierno nacional y que lógicamente se ve a las claras la renovación integral en el área metropolitana y avanzando muchísimo también hacia una política de recuperación, que nosotros decimos una política de Estado de recuperación del sistema. A mí me alegra, a pesar de las críticas que se le hacen al uso de la campaña política de los trenes, a mí me alegra que todas las campañas políticas se hagan a caballo de las grandes transformaciones nacionales. Ojalá salga otro haciendo una campaña política por la ley de marina mercante, por ejemplo, de barcos nacionales, de banderas y barcos nacionales y astilleros nacionales. O sea, siempre es bueno eso. Por eso que no me asusta que se haga campaña con los grandes temas nacionales. La verdad que me alegra, ¿no es cierto? Totalmente. Volver a tener el tren, no solo para los millones de usuarios que, convengamos que son los más jóvenes, los más pobres, los más necesitados, el trabajador el que usa el tren, pero también que vuelva el tren como se está haciendo de larga distancia, que se está inaugurando a Mar del Plata y a Rosario próximamente, y otra vez el resurgimiento del tren de cargas, que es importantísimo, fundamental, porque es el que subsidiaba en su momento, en el pleno auge del ferrocarril, el que subsidiaba al ferrocarril de pasajeros. Claro. Entonces tenemos que volver a eso, y que en esa dirección se está trabajando, viene trabajando el gobierno, y nosotros estamos acompañando lógicamente. Yo me voy a permitir, Tomás, felicitar a la gente de la obra social, que recién los veíamos. Lo vi ahí. Uno de las grandes cosas que defendemos nosotros desde la perspectiva del sistema solidario de salud es la atención primaria en la salud, que le da mucha salud al beneficiario y le hace ahorrar costos tremendos a quien tiene que prestar esa salud. La obra social ferroviaria ha tomado la atención primaria de la salud como uno de los grandes vectores de su política de atención al afiliado. Ajá. Hay ahí un personaje que recién lo escuchábamos en el informe, que es el agente sanitario,
mucha gente no debe tener idea con qué es exactamente un agente sanitario, sí. Que es el punto donde donde prácticamente se basa la atención primaria en la salud. Quería preguntarle a Sasia cómo está funcionando la obra social y quién es este personaje que es el agente sanitario. Sí, nosotros desde que asumimos hace poco más, en abril del año 2013, la conducción, dijimos que un eje primordial era la capacitación, no solo profesional en la parte ferroviaria, sindical, sino también articulada con la salud, y en el cual han asumido un compromiso muy importante, no solo los delegados, sino muchos, cientos de trabajadoras y trabajadores ferroviarios, justamente con esta designación que le hicimos nosotros de agente sanitario, pero es el compromiso que asumen los compañeros hacia colaborar en toda la prevención que está haciendo la obra social, por ejemplo, prevención de adicciones, de todo tipo de adicciones, prevención de riesgos cardiovasculares. Bueno, el agente sanitario es el que detecta el trabajador que está al lado del otro trabajador que necesita ayuda, articulando todos los días en los sectores de trabajo, y lógicamente que nosotros lo capacitamos no solo en Buenos Aires, sino en todo el país, para que sean nuestro nexo con la obra social y con el trabajador, que muchas veces tienen más nexo que con la familia, sobre todo en el tema de adicciones, que antes no se hablaba mucho en el tema laboral, y hoy es un tema que hay que tratarlo seriamente, porque es un flagelo que está presente. Remarco esto, el agente sanitario, para que quede claro, no es un enfermero, no es un médico, no es alguien legal, o sea, es un laburante ferroviario que pone su voluntad y su oreja para que los compañeros que tengan alguna dificultad, yo digo, el caso de adicciones es uno, puedan ser evaluados, diagnosticados y tomados a tiempo por una obra social que desde el punto de vista de la enfermería, de los médicos y de los diagnósticos, se tardaría mucho llegar posiblemente a ese caso, ¿verdad? Fuera de ese horario laboral, sin cobrar ningún sueldo adicional, lógicamente por la voluntad y la solidaridad que nosotros decimos siempre, se genera esa sinergia dentro de la familia ferroviaria. Casualmente hace poco también hicimos un acuerdo en el cual se están capacitando, ya capacitamos 250 en RCP, reanimación cardiopulmonar, que también, como el ferrocarril transporta millones de usuarios al margen de los trabajadores, que estén también capacitados para poder salvar una vida. Yo te voy a hacer una lista porque me están haciendo señas de un minutito, pero te quiero preguntar, ¿qué pasa con la reactivación de los talleres ferroviarios? ¿Qué está pasando? Porque hubo una experiencia negativa, Cirigliano, no quiero hablar de ese tema, hubo una experiencia negativa. ¿Qué pasa con los talleres ferroviarios? No, en la misma línea, en la recuperación y transformación ferroviaria que estamos viviendo, se están reactivando distintos talleres ferroviarios en el cual ya se están fabricando vagones, ya se están reparando integralmente locomotoras, como puede ser el taller de Córdoba, el taller de Paiva, María Juana. Hay muchos talleres que están trabajando fuertemente también en la recuperación. Qué lindo suena Paiva, Laguna Paiva. Qué lindo suena. San Cristóbal, yo soy oriundo de San Cristóbal, así que no, en esa dirección creo que tenemos que apuntalar muchísimo lo que es la industria del trabajo nacional, lógicamente, ¿no? Gracias, Sergio Sasia. Gracias, Juancito. Nos tenemos que ir. Pasó rápido. Muchas gracias, Muchísimas gracias. Siempre vamos a estar juntos los viernes en Trabajo Argentino.